Licenciado Andrés Di Pelino, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, desde ya más que muy agradecido porque usted haya aceptado esta conversación con nosotros. Y bueno, fundamentalmente para preguntarle por este trabajo que creo que es la base del procesamiento que ha dictado el juez Bonadío en relación a la expresidenta, en relación a Devido, Barata y también a los Dromi, padre e hijo, en relación a la compra de GLP por parte de Narsa. Me gustaría, bueno, que nos ilustre un poco del contexto general de lo que en algunos medios están hablando serían unos 15 mil millones de dólares en sobreprecios. ¿Esto es así? No, eso no es así. En realidad, lo que nosotros hicimos como peritos, tanto de oficio de parte, fue un estudio que encomendó el juzgado y fue la determinación o la aproximación a un estudio que ya se había realizado con antelación. Esto que usted señala, digamos, surge del primer estudio. En mi caso, me tocó intervenir en la segunda pericia, la que hubo que Ujú. rehacer, ¿no es Sí. cierto? Y por el contrario, nosotros no estuvimos en condiciones de afirmar un número cierto. Lo que por supuesto nosotros somos es auxiliares de la justicia, es el juez el que en definitiva compete y tiene los resortes para calibrar y de alguna manera mensurar todo lo actuado, ¿no es cierto? Lo nuestro es simplemente un estudio sobre un tema muy complejo, que es el de las importaciones de gas natural licuado. Ustedes saben que la Mm. Argentina tuvo un déficit energético crónico desde, digamos, podríamos situarlo en la primera, según presidencia de Néstor Kirchner. De ahí en adelante la Argentina se devino, digamos, con una crisis energética estructural que en algún punto motivó a partir de los años 2007-2008 en una importación creciente de cargamentos de CNL, que como ustedes saben, Ujú. es para que el oyente que nos escucha, son los buques tanqueros que Ujú. traen el gas natural comprimido. Al comprimirlo finalmente el gas se licúa. Ustedes, para que se den una idea, esto viene reducido a 273 atmósferas, lo cual permite ser transportado en grandes volúmenes, ¿no es cierto? Ujú. Una vez que estos buques llegaban tanto a Bahía Blanca como al puerto de Escobar, a través de un mecanismo inverso, se los gasificaba, o sea, volvían a ser, a obtener su estado gaseoso y se inyectaban en la red, en los Ujú. gasoductos troncales. Y por supuesto el centro principal de consumo sabemos que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, todo este mecanismo en el cual Argentina tuvo que familiarizarse, y esto que pensamos que podía haber sido un año terminó siendo un esquema crónico Ujú. al cual hasta el gobierno de la administración actual de Macri tuvo que atenerse, ¿no?, a esto de tener que importar en invierno gas. Bueno, es lo que hizo que surgieran, digamos, controversias respecto de cuánto se estaba pagando por ese gas. Exactamente. Entonces, al respecto, lo que hay que señalar es que el mercado del gas no es único. Esto hay que distinguirlo, por ejemplo, lo que podría ser el precio de la soja, lo que podría ser incluso el precio del crudo, el Ujú. precio del petróleo. El gas es distinto, el gas funciona a través de mercados regionales. Esos mercados regionales no serían los mismos si yo me sitúo en el Océano Índico que si me sitúo en el Mar Caribe. Ujú. Por el siguiente, es decir, ahí hay que tener en cuenta que hay que considerar distintas infraestructuras, porque no cualquier país, no cualquier productor tiene la capacidad para, digamos, licuar ese gas, ¿no es cierto? No cualquiera tiene esas plantas de licuación, y Ujú. después hay que ponerlo en buques, y después hay que transportarlo. Y los precios son precios de mercado, o sea, son precios para cada uno de estos mercados. Ustedes saben que acá lo que determina finalmente cuánto cuesta el gas es la oferta y la demanda. Ustedes piensen que la Argentina está a contrahemisferio de lo que serían los grandes centros de consumo, como ser Ujú. América del Norte, Europa y Asia. Entonces ahí hay una particularidad, que nosotros necesitábamos el gas en el momento aquellos no consumían en el hemisferio norte el gas porque estaban en estación Ujú. estival, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que transportar el gas enormes distancias,
¿sí? Hay que hacerlo venir, por ejemplo, desde decíamos el océano Índico, podría ser el Atlántico, podría ser desde el África, podría ser bajarlo desde el Mar Caribe, en fin, son distancias enormes y en las cuales la Argentina ahí sí incurrió, después esto se subsanó, pero incurrió tal vez en una desprolijidad que fue ir a buscar el precio del momento, ¿no? Entonces cuando uno, como Doña Rosa, cuando sale de apuro a la calle a comprar algo, ¿no es cierto?, lo termina pagando por ahí más, lo termina pagando más caro. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que ese no sea el precio, simplemente es el precio que encontró en ese momento, ¿no es cierto? Porque lo fue a hacer de apuro. Esto son los conocidos precios spot, son los precios del momento. No sé si esto permite, digamos, o les permite de alguna forma visualizar la complejidad. No, está claro, esto es más o menos lo mismo como comprar hoy una oferta de pasaje aéreo o ir directamente a la terminal aérea a comprar un pasaje. La diferencia puede ser del 1000%. Digo, eso es, digamos, comprensible. Una cosa es una compra programada, pero eso pudo haber pasado 2007 y 2008. Después, cuando se volvió crónico, no había ningún obstáculo para que la compra fuera programada. Claro, eso es lo que todos los especialistas en energía en aquel entonces sosteníamos. Decíamos, si la Argentina ya sabe que por las temperaturas que tiene va a necesitar de X decenas de cargamentos, entonces hubiésemos podido tal vez planificar del país, digo, lo hubiese podido planificar con otra mirada, y en ese caso tal vez lo que se hubiese conseguido, por supuesto, son sustanciales ahorros, pero para eso había que hacer contratos. Y los contratos, en Argentina, ustedes imaginen que en aquel entonces estaba peleada con el mundo, la Argentina estaba en default, la Argentina no podía ofrecer garantías, o sea, había un conjunto de elementos que tampoco permitían que fácilmente el país pudiera establecer una hoja de una ruta de abastecimiento con cargamentos, digamos, perfectamente planificados. No obstante lo cual, en algunos casos se hizo intentos de comprar o, si se quiere, comprometer por adelantado ciertos cargamentos, pero tuvimos en aquel entonces incluso hasta la tan mala suerte que de pronto un invierno donde creímos que iba a ser muy frío, no fue frío, y entonces vinieron los barcos, hubo que pagarlos y no fueron necesarios finalmente ser utilizados, o sea que ahí se pagó un diferencial importante, porque acá lo importante e interesante es también comparar cuánto pagaba la Argentina al momento de importar respecto de lo que se le reconocía a los productores locales del gas convencional. Por ejemplo, en Neuquén, Loma de la Lata, el principal yacimiento gasífero convencional. Entonces ahí había, digamos, una dicotomía entre lo que nosotros teníamos que pagar en el exterior, que eran precios internacionales, versus lo que se pagaba al precio local. Y después al consumidor había que ofrecer el mismo gas al mismo precio, ¿no es cierto? Entonces esto fue lo que quebró al Estado argentino de alguna manera, el sector energético, a través de la monumental masa de subsidios que hubo que volcarle, que al día de hoy no se pudieron todavía levantar, ¿no es cierto? No se pudieron eliminar. Esto es lo que ha quebrado el fisco argentino. O sea, el Estado argentino está, de alguna manera, la Argentina está quebrada fiscalmente por su sector energético, por las malas decisiones que se tomaron en materia energética. Sí, sí. Así que esto digamos, esto es lo que los especialistas siempre señalaron, y bueno, ahora estamos intentando reconducir, la actual administración no tampoco encuentra, digamos, el rumbo en este sentido, y está costando mucho salir para adelante. Bueno, ayer yo seguía un análisis que se publicó en una cuenta de Twitter por parte de un economista especialista en ingeniería y revelaba que la producción fotovoltaica y la producción, digamos, a partir de las granjas de molinos de viento estarían entusiasmando mucho al sector. La producción a partir del viento estaría en un 60% de optimización, muy por encima de los promedios europeos. Y la fotovoltaica también estaría muy por encima. Cada Argentina tiene características propias, y bueno, los que miran todo el sector, incluyendo estas energías alternativas, están señalando que vamos rumbo a un punto de equilibrio. Además, yo la verdad que tengo muchas ganas de ir a recorrer el territorio, pero veo que por los anuncios en Vaca Muerta todos los días hay un paso adelante, ¿no? A ver, respecto de las renovables, sí, efectivamente la Argentina ha hecho avances. No obstante, siguen siendo insuficientes
y estamos muy lejos todavía de otros estándares que tienen otros países que sí han desarrollado fuertemente renovables, como podrían ser en Europa, España, Alemania y otras naciones. Principalmente la Argentina en materia de renovables se concentra, como bien señalabas, en eólico y en solar. La ventaja que tiene la Argentina es que tenemos un mapa de muy buenos vientos. Sí. La Argentina tiene buenos vientos, en especial en la región sur, la Patagonia, sur de la provincia de Buenos Aires y otras áreas, muy buenos vientos, lo cual permite un factor de carga de los molinos muy interesante. Y al mismo tiempo en el norte, provincias como Jujuy, que han hecho un gran desarrollo de la solar, efectivamente tienen cielos limpios, tienen una interesante latitud, lo que permite una muy buena performance de los paneles solares, ¿no es cierto? Ahora, estamos todavía muy lejos de los estándares que la misma ley de renovables había impuesto, pero esto es, digamos, siempre es mejor tener algo que no tener nada. Y relaciona a Vaca Muerta, que es otra estructura, digamos, productiva, que es el no convencional, el gas, el shale gas y el shale oil, digamos, los llamados combustibles fósiles no convencionales. Bueno, ahí la dificultad que encuentra el país, la Argentina, es que, y en especial en el gas, no logramos todavía ser competitivos. Es decir, el shale gas en Vaca Muerta necesita de subsidio por parte del Estado. Entonces acá la pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos es, ¿queremos desarrollar una fuente de no convencionales a puro subsidio, que en definitiva lo terminamos pagando todo con el fisco, y como el fisco a su vez no tiene recursos, emite moneda genera inflación? Entonces estamos en una especie de círculo, ¿no? Como el perro que se corre la cola, no salimos de ahí. Acá lo interesante sería ver si finalmente la Argentina encuentra para Vaca Muerta u otros yacimientos una fórmula técnica financiera que haga el negocio rentable, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad propia para poderlo extraer, y no la tenemos, por eso necesitamos de otros players, otros jugadores internacionales, y después lo que no tenemos es el financiamiento, porque la Argentina está fundida. O sea, no tiene financiamiento, no tiene acceso a los mercados. No hace falta ver qué pasó en el 2018 para darnos cuenta que no tenemos acceso a los mercados. Esto hace muy difícil el desarrollo de Vaca Muerta, y lo que también hay que de alguna manera desmistificar, que por ahí con alguna ingenuidad el gobierno creyó que con Vaca Muerta nos salvábamos. No nos salvamos, la Argentina no se salva con Vaca Muerta. Es decir, a la Argentina le puede ir bien en Vaca Muerta, pero en todo caso Vaca Muerta será un gran yacimiento productor, sino así, incluso a nivel país, será a nivel regional, Cono Sur, América del Sur, no mucho más que eso. Esto también hay que decírselo a la gente, porque la gente tiene la expectativa de que fuera como un boleto de Quinisei o del Loto, que sacamos Vaca Muerta y ya nos salvamos todos. No va a ocurrir tal cosa. Esto es interesante de mencionar. Bueno, yo creo que lo que hay que mirarlo es como parte de un conjunto, digamos. La suma de las partes es la que tiene que dar respuesta. El otro tema, desafortunadamente, desde el Rodrigazo para acá, Argentina no encuentra el camino para tener la macro ordenada, y las tensiones políticas, la más de las veces, complican las decisiones de política económica. Pero bueno, nos excedería largamente a usted y a mí. Le agradezco enormemente la ilustración al respecto de este tema. Gracias, que tenga una buena jornada. Hasta pronto, gracias. Bueno, nos vemos en un instante, es la hora 8:30, estaba mirando esto. Yo te digo...